Soy un policía y fui despachado a un campo de maíz. En caso de que no lo sepas, soy un policía novato que trabaja el turno de noche en un pequeño pueblo rural de Pensilvania. Con poco más de 2 años en el trabajo, todavía me consideran un novato ya que la mayoría de los chicos de mi departamento tienen entre 10 y 15 años en el cuerpo. Sigo recibiendo despachos a llamadas inexplicables. Al ser un pueblo rural, tenemos un montón de laberintos de maíz, casas encantadas y paseos en carreta en esta época del año. Como Halloween fue la semana pasada, los granjeros han estado pasando el tiempo despejando sus campos de maíz. Es bastante común encontrar cosas interesantes durante este proceso, como gafas de sol Oakley, joyas o sombreros. Es gracioso lo aterrorizadas que se ponen las personas cuando son perseguidas por una sierra eléctrica sin cadena y tienden a perder artículos por todo el lugar. Por lo general, los granjeros no llaman a la policía cuando encuentran varios artículos en sus laberintos de maíz abandonados en noviembre, pero este año fue diferente. Sabía que ya casi terminaba mi turno cuando vi que el sol comenzaba a salir. Me tomé mi café de la mañana para mantenerme despierto durante la última hora de turno cuando la oficina de despacho entró en la radio. Despacho a 1034. 1034, adelante. Puedes responder a dirección por un granjero que encontró algo en su laberinto de maíz mientras despejaba su campo. 1034, me dirijo para allá. Me pregunté por qué el despacho no me dijo que era el algo que el granjero encontró en su campo. Por lo general, el despacho es descriptivo en sus comunicaciones de radio, pero la única vez que no son descriptivos es cuando les preocupa que los medios estén monitoreando la radio y no quieren decir ciertas palabras clave. Recuerdo una noche después de una escena de asesinato, entré a la radio y avisé al despacho que todavía había salpicaduras de sangre en la escena y que necesitábamos que los bomberos regresaran a la escena para lavar un área. El sargento Oakley me llamó a su oficina esa misma noche y dejó muy claro que nunca más debía decir sangre por la radio. ¡Qué estupidez, si me lo preguntas! De todas formas, respondí al laberinto de maíz y me encontré con un hombre vestido con overoles beige y una perilla gris. Hola, oficial. Gracias por venir. Soy Ronald Baxter. El señor Baxter estaba parado frente a su casa. Mucho gusto, soy el oficial Berkeley. Estreché la mano del señor Baxter. ¿Qué encontró en su campo esta mañana? Encontré un esqueleto. ¿De qué? Creo que de un humano. Ven, te lo mostraré. Tenía mis dudas. Pensé que tal vez había encontrado algunos huesos de un perro viejo que había sido enterrado hace años. El señor Baxter comenzó a caminar hacia su campo de maíz mientras el sol seguía saliendo, arrojando tonos rosa y amarillo sobre sus campos. Caminamos durante aproximadamente 10 minutos. Solo hicimos 2 o 3 giros en los tallos de maíz, ya que la mayor parte se había cortado. Entonces, el señor Baxter se detuvo frente a mí. Lentamente levantó la mano y señaló hacia el suelo. Allí. Miré hacia abajo y vi un agujero poco profundo lleno de huesos esqueléticos. No había duda de que se trataba de un esqueleto humano. ¿Cuándo encontró esto?, pregunté. Aproximadamente hace 1 hora. Al principio, pensé que era solo algún adorno de Halloween que había quedado. Miré más de cerca y me di cuenta de que no había forma de que esto fuera un adorno de Halloween. Esto es un maldito esqueleto humano. El señor Baxter escupió algunas de sus semillas de girasol en el suelo mientras hablaba. Tenía razón. Este era un esqueleto humano. Agradecí al señor Baxter por llamar a la policía y le dije que podía volver a su casa mientras yo llamaba a refuerzos para procesar la escena. El señor Baxter asintió y lentamente se dirigió de vuelta a su casa de campo. Agitó la mano casualmente mientras se alejaba y gritó en voz baja: «Estoy seguro de que mi esposa me está esperando en el porche delantero para desayunar. Ven a buscarme si necesitas algo, oficial». Estaba a punto de usar mi radio cuando recordé la advertencia del sargento Oakley sobre no revelar detalles demasiado gráficos por la radio. En su lugar, saqué mi teléfono celular y marqué el número del sargento Oakley. No tenía señal. Empecé a caminar de vuelta a la casa de campo para intentar conseguir señal. Miraba fijamente mi teléfono celular, sosteniéndolo en el aire, y sentí que alguien me agarraba el hombro por detrás. Me di la vuelta rápidamente, esperando ver al señor Baxter, pero no había nadie. Un repentino escalofrío me recorrió la espalda. Me volví a girar para seguir hacia la casa de campo, pero me encontré cara a cara con tallos de maíz de casi 2 metros de altura.
Di una vuelta completa. Todo lo que veía eran tallos de maíz. ¿Dónde estaba la casa de campo? Miré de nuevo a mi teléfono celular. Todavía sin señal. Al diablo con el consejo del sargento Oakley, simplemente usaría mi radio para pedir refuerzos. Presioné el botón del micrófono y escuché el tono de baja frecuencia que indicaba que alguien más estaba hablando al mismo tiempo que yo o que no tenía señal para la transmisión. Solté el botón y escuché. No había nadie más en la radio. Presioné el micrófono de nuevo y escuché el mismo tono de baja frecuencia. No tenía señal para la transmisión. Necesitaba encontrar la salida de este laberinto de maíz para poder llamar a los refuerzos. El suelo aún estaba húmedo por la lluvia de la semana pasada. Mis botas se adherían al suelo con cada paso que daba. Giré a la derecha, luego a la izquierda, dirigiéndome en la misma dirección hacia la casa de campo. Callejón sin salida. Me di la vuelta e intenté ir por otro camino. Giré a la derecha, luego a la izquierda. Saqué mi teléfono del bolsillo, todavía sin señal. Juraría que escuché al señor Baxter llamar a su perro, Lady, para que volviera a casa a desayunar. Mi caminata se convirtió en un trote ligero. Me dirigí hacia el sonido de su voz. Callejón sin salida. Pasaron casi 10 minutos y no podía encontrar la salida del laberinto de maíz. Intenté repetidamente mi teléfono celular y mi radio sin éxito. Mi ansiedad se disparó. Mi respiración se volvió más corta y mi visión más aguda. Me detuve y cerré los ojos para concentrarme en todos los sonidos a mi alrededor. Capté cada sonido y cada vibración. Volví a abrir los ojos y me dirigí hacia el sonido de un tractor a lo lejos. Giré a la izquierda, luego a la derecha, de nuevo a la derecha y a la izquierda. Sin callejones sin salida. Continué. Entonces escuché un grito desgarrador. Me quedé paralizado por un momento antes de darme la vuelta hacia la dirección del grito desgarrador. Me di la vuelta y miré fijamente a una pared de tallos de maíz. ¿Qué le pasó al camino por el que acaba de pasar? Empecé a perder la noción del tiempo y no sabía cuánto tiempo llevaba intentando escapar de este laberinto de maíz. Renuncié a mantenerme dentro del laberinto de maíz e hice mi propio camino. Empecé a correr a través del campo y mantuve las manos delante de mí para protegerme los tallos de maíz de que me golpearan la cara. Me quedé sin aliento cuando finalmente llegué a una ruptura en los tallos de maíz y volví al camino. Hice una pausa para recuperar la compostura y tomar aliento. Miré a mi izquierda, luego a mi derecha. Mis ojos se posaron en el suelo y lo vi. El esqueleto estaba tirado en el suelo frente a mí, a la derecha. Estaba justo de vuelta donde había empezado. Me senté y sostuve mi cabeza entre las manos. ¿Debería gritar pidiendo ayuda? Estaba avergonzado. Se supone que debo ser el rostro de la valentía. No quería sonar como una chica aterrorizada ante este granjero. Tenía que haber pasado casi 30 minutos en este punto, si no más. Grité. Grité tan fuerte que sentí que mis cuerdas vocales temblaban. No hubo respuesta. ¿Qué voy a hacer? Pensé en voz alta. Me levanté. Caminé recto. Pensé que si caminaba lo suficiente en línea recta, llegaría al final del campo. Finalmente, lo vi. Vi la casa de campo del señor Baxter. El señor Baxter estaba en su porche con su esposa cuando me vio acercarme. «Oficial, ¿llamaste a los refuerzos entonces?», preguntó. No tenía señal en el campo. Me avergüenza haberme demorado tanto en encontrar el camino de vuelta aquí y pedir usar su teléfono de la casa para llamar a mi sargento. El señor Baxter sonrió y respondió: «Hace solo un minuto que te dejé. No estoy muy seguro de por qué estarías avergonzado por eso». Mi abuelo tuvo algunos encuentros extraños con la vida silvestre en los bosques de Michigan. Como ya empieza a hacer más frío en el medio oeste superior, decidí que compartiría algunas de las historias que mi abuelo me contó sobre su tiempo trabajando como silvicultor en el Bosque Nacional de Manistee en Michigan. Nunca tuvo la oportunidad de escribir sus experiencias, así que pensé que podría publicarlas aquí. Para dar un poco de contexto, mi abuelo empezó a trabajar en la zona de Manistee en 1949, cuando tenía 28 años. Antes de eso, había estado vagando por la región, haciendo trabajos ocasionales en la industria maderera hasta que fue contratado por el Servicio Forestal en la parte noroeste de la península inferior de Michigan. El trabajo, según entiendo,
era lento y la mayoría de los días a él y a su equipo los enviaban a diferentes partes del bosque para abordar diversas preocupaciones relacionadas con los árboles y la tierra. Mi abuelo siempre fue un gran amante de la naturaleza y disfrutaba tanto de la caza como de la pesca, al igual que la mayoría de las personas de la región. Lamentablemente, falleció en diciembre de 1998, cuando yo aún era bastante joven, pero recuerdo que siempre que íbamos a visitarlo y a mi abuela, se sentaba con mi hermano y conmigo y nos contaba sobre sus días en el servicio forestal. Trabajar al aire libre todos los días le permitió presenciar todo tipo de fauna silvestre, como osos negros, ciervos de cola blanca, zorros e incluso linces, en aquellos tiempos. A menudo revivía sus encuentros con osos mientras estaba en lo profundo del bosque, diciéndonos que esos momentos fueron algunos de los más memorables de su vida, estar tan cerca de animales tan hermosos y poderosos. Por lo general, sus historias eran emocionantes y el entusiasmo con el que las contaba nos inspiraba a ir al patio trasero y buscar animales entre los pinos. Aunque no había mucha vida silvestre alrededor de la propiedad de mi abuela y mi abuelo, siempre nos mantenían bajo estrecha vigilancia y no nos dejaban alejarnos demasiado de la casa. Finalmente, unos años antes de su muerte, mi abuelo nos consideró lo suficientemente mayores como para que le contáramos las cosas más extrañas que le habían sucedido. Yo tenía alrededor de 9 años y mi hermano tenía unos 11 años cuando el abuelo se abrió por primera vez sobre las cosas más extrañas que le habían sucedido. Durante toda nuestra infancia lo habíamos oído hablar una y otra vez de la paz que le traía la naturaleza salvaje o la que solía traerle, pero esta vez su tono era completamente diferente. No recuerdo todos los detalles, pero le pedí a mi hermano que me ayudara a reconstruir la historia del abuelo, y también a mi papá. Él también había escuchado las experiencias en cuestión en múltiples ocasiones. Era a mediados de los años 50, nunca dio el año exacto, y octubre había llegado con las frescas brisas otoñales y el sonido de las ocas canadienses volando hacia el sur. La primera de sus extrañas historias había ocurrido de noche, cuando regresaba a casa desde un bar local donde él y su equipo habían pasado las últimas horas después del trabajo. Era una noche ventosa, y los pinos a ambos lados de la carretera soplaban ferozmente. No se podía ver ni luna ni estrellas a través de la espesa capa de nubes, por lo que la única iluminación del camino por delante provenía de los faros del abuelo. Según sus cálculos, debía de ir a casi 50 millas por hora en el momento en que algo enorme saltó a través de la carretera a no más de 20 pies de distancia. Sus faros habían mostrado la silueta del animal, tenía forma de perro, pero era enorme, casi abarcaba todo el ancho de la carretera. Solo dio un salto para cruzar de un lado a otro, y su tamaño por sí solo fue suficiente para inquietar al abuelo. En ese momento, había supuesto que el animal era un lobo muy grande, excepto que los lobos bravíos no se habían avistado en esa región desde hace décadas. Lo consideró un encuentro extraño, pero no sucedió nada más esa noche y pudo regresar a casa sin que le ocurriera nada más raro. La segunda de sus historias me asustó lo suficiente como para evitar salir de noche durante años. Incluso ahora soy cauteloso con los ruidos en la oscuridad por el obvio miedo en la voz del abuelo cuando nos contó su segunda experiencia. Algunos detalles fueron proporcionados por mi padre. Ocurrió en el mismo mes que su primer encuentro, unas semanas después, en una noche bastante fría para la temporada, tal vez hizo 40 grados, pero era una noche tranquila con poco viento. La casa del abuelo en ese momento era muy pequeña y se encontraba en un lote con otras 6 edificaciones similares en tamaño y construcción. Ninguno de sus vecinos solía quedarse levantado muy tarde, por lo que le sorprendió ser despertado por fuertes ruidos alrededor de la 1 de la madrugada. Sonaban como si algo rascase metal, con ocasionales golpes y tumbos como si un animal intentara entrar. Al parecer, el abuelo se levantó, cogió una linterna, se puso las botas y salió a la sala frontal, cuyos muros consistían en mosquiteros estirados entre un armazón de madera. Una vez en la sala frontal, pudo escuchar los sonidos más claramente y provenían de la casa más cercana de sus vecinos, a unos 50 yardas a su derecha. Estaba increíblemente oscuro ahí fuera, sin farolas para iluminar. La casa del vecino tenía una luz en el porche, pero el abuelo no pudo distinguir qué estaba causando el alboroto a través de la mosquitera, así que abrió lentamente la puerta principal y miró hacia afuera. Nos describió con gran detalle los animales que vio allí, y siempre decía que los recordaría exactamente como eran, porque el miedo graba los recuerdos más fuertemente. 3 enormes perros cubiertos de largo y negro pelaje se encontraban contra la casa de su vecino, arañando el revestimiento y dejando marcas de garras visibles con cada arañazo.
Cada bestia medía aproximadamente 7 pies de alto, con sus patas delanteras extendiéndose otros 2 o 3 pies y llegando fácilmente al techo y al alero de la casa. Sin embargo, su arañado no parecía que estuvieran tratando de entrar a la casa, como explicó el abuelo. Él pensó que lo estaban haciendo para sacar afuera a quien estuviera dentro. La siguiente parte fue en realidad la más difícil de sacar del abuelo. Era extraño que fuera tan ansioso por contarnos todo hasta ese punto, a pesar de cómo se sentía con respecto al tema, pero recuerdo que fue bastante reacio a divulgar los últimos detalles aterradores de su encuentro. Afirma que los animales luego notaron que él había salido de su propia casa, justo al otro lado del patio, ya que cada uno se volvió para mirarlo directamente, a solo 50 yardas de distancia. Tenían orejas puntiagudas como las de un lobo y enormes cuerpos que rivalizaban en tamaño con los osos negros más grandes. También se apoyaban no en 4 patas, como cualquier otro mamífero nativo, sino en 2 patas cada uno, alzándose 7 pies por encima del suelo. Los sonidos que procedieron a emitir, había dicho el abuelo, atormentarían sus sueños por el resto de su vida. Es una lástima que no pudiera producir grabaciones ni imitar con precisión los gritos tan poco propios de los lobos que hicieron los animales, porque ese detalle siempre me fascinó más de su historia. No sonaban como zorros, coyotes o linces, en su lugar, forzaban aullidos a medio camino entre gritos y aullidos desde sus mandíbulas, que el abuelo estaba seguro que contenían los dientes de un carnívoro. El abuelo nunca nos contó exactamente qué pasó después, supongo que asumimos que entró corriendo, cerró las puertas y no miró afuera hasta la mañana siguiente. Nos dijo que 4 de sus vecinos, incluida la pareja de ancianos que vivía en la casa más cercana, no se quedaron mucho tiempo. Dijo que intentó hablar con ellos sobre lo que había sucedido esa noche, pero se mantuvieron evasivos y nunca le dieron respuestas directas. Eso resultó ser algo irónico, porque el propio abuelo se mantuvo hermético sobre muchos de los detalles de sus historias. Decía que había escuchado esos mismos gritos en otras 2 ocasiones, ambas mientras estaba en el bosque de Maniste, y nos mostró un viejo informe del servicio forestal que detallaba un posible avistamiento de un lobo bravío en la zona, con fotografías incluidas de enormes huellas enmarcadas en el barro. El asunto es que el abuelo nunca contó sus historias a nadie más que a su familia más cercana, lo cual es único entre los testigos del hombre perro de Michigan. Después de la locura que desató la canción Legend de Steve Cook en los 80, no es de extrañar que surgieran tantas historias de la región. Había oído algunos fragmentos sobre la llamada criatura antes de que el abuelo contara su relato, pero no fue hasta más adelante en mi vida que me di cuenta de que sus encuentros tenían que haber sido con la misma criatura. Si le creo o no en que enormes lobos caminan erguidos por los bosques de Michigan, bueno, todavía no estoy tan seguro. Pero como curiosidad zoológica moderna, las historias de criaturas extrañas contadas por un boscoso apasionado que conocía muy bien la vida silvestre siguen siendo de las más notables que he escuchado, simplemente por la genuina emoción con la que relataba sus historias. Leyendas como estas quizás no sean más que figuras de nuestra imaginación colectiva, así que lo único que puedo hacer es presentar lo que he escuchado y dejar que otros juzguen por sí mismos que es real y que es pura ficción. De todos modos, como dice la canción, no salgas de noche. Si escuchas campanas resonando en el bosque, corre. Esto es una idea terrible, dijo Gabriela. Agité la mano en dirección a la extensión de árboles cercanos. Comunión con la naturaleza. Explorar. Desintoxicarse de la tecnología. ¿Qué podría salir mal? Ella me miró entornando los ojos, sus ojos marrones se entrecerraron. Si se supone que esto es una desintoxicación digital, ¿no deberíamos de tener esta reunión de Zoom? De ninguna manera. Sacudí la cabeza. Quiero disfrutar del tiempo contigo mientras pueda. Una diferencia de 3 horas no parece mucho, pero cuando es tu primera relación a distancia, todo es más difícil de lo que esperabas. Gabriela y yo habíamos crecido juntos, pero solo habíamos comenzado a salir los últimos 6 meses. 6 meses fueron suficientes para que duráramos más que todas las relaciones de nuestros amigos, pero me preocupaba constantemente que alguien la conociera, se diera cuenta de lo increíble que era y se la llevara. Ella medía casi 1,80 m, con unos hermosos ojos marrones oscuros y cabello negro. Nunca habíamos estado tan lejos el uno del otro, por tanto tiempo. Créeme, no había sido mi idea empacar y mudarme al otro lado del país. De hecho, no tuve voz ni voto en ello. En el momento en que papá me dijo que había recibido una oferta de trabajo en Maine, supe que las cosas cambiarían, y no a mi favor. Tenía razón. En un momento,
Estaba pasando el rato con Gabriela en la playa, sosteniéndole la mano. Al siguiente, trasplantado por la fuerza yo solo a una casa fría y sombría rodeada de un enorme y maldito bosque. Bueno, técnicamente no estaba yo solo, porque papá también estaba aquí. Pero aún así, ser un adolescente apesta. Y apesta aún más cuando tu padre decide que su versión de una crisis de la mediana edad es abrazar sus tendencias hippiescas latentes y dejarlo todo para vivir en el bosque. Entonces pensé en mi madre y tuve un agudo dolor de extrañarla. Si ella seguiría viva, papá no habría querido mudarse. Habían pasado 2 años desde que ese conductor ebrio arruinó nuestras vidas y la suya. 2 años, pero parecía que ella había muerto apenas ayer. Pensaría que estaba bien y luego algo me recordaría a ella y la extrañaría todo de nuevo. Para distraerme de mis pensamientos, señalé un arbusto sospechoso. ¿Eso es un parche de hiedra venenosa? Gabriela puso los ojos en blanco. Podía decir que, aunque nuestra llamada se retrasaba ligeramente, dejando nuestro audio desincronizado con nuestras bocas. No todo es hiedra venenosa. Oye, no todos somos Girl Scouts. Scout de águila. Lo que sea que fueras. Henry David Thoreau, yo no lo era. A diferencia de Gabriela, estaría feliz de quedarme adentro con una bolsa de palomitas de maíz y un buen programa de Netflix por el resto de mi vida. Nunca entendí el atractivo del campamento o incluso de caminar. Sin plomería, hiedra venenosa, roble venenoso, mosquitos, jejenes y osos. No, gracias. Y garrapatas. Fruncí el ceño hacia ella. ¿Qué son las garrapatas? Son insectos parásitos que se alimentan de sangre. Y pueden darte la enfermedad de Lyme. Rápidamente tomé la decisión de no volver a salir afuera, nunca más. De acuerdo, me voy. ¿Quieres quedarte despierto hasta tarde y ver Dorre Show juntos? Gabriela dijo algo, pero la llamada de Zoom se congeló momentáneamente, convirtiendo su rostro en un borrón pixelado. Agité mi teléfono como si eso fuera a ayudar. Cariño, la señal se está cortando. No puedo oírte. Estaba a punto de decir más cuando lo escuché. El sonido de las campanas. Me detuve a escuchar porque el sonido era extrañamente cautivador. Comenzó como un timbre delicado, el tipo de campanas que esperarías colgar sobre la puerta de la tienda de té de una anciana o algo así. Y luego el sonido cambió. Se hizo más profundo y más fuerte, tan fuerte que podía sentirlo vibrar a través de todo mi cuerpo. Y parecía que ahora no podía moverme, no solo que no quisiera. La voz de Gabriela me sacó de mi trance, a pesar de lo cortada y distorsionada que estaba. Había dejado caer mi teléfono al piso cuando me tapé las orejas, ni siquiera recuerdo haberlo hecho, pero ahora me incliné para agarrarlo. Había una gran grieta en la pantalla que partía el rostro de Gabriela a la mitad, convirtiéndolo en algo extraño y desconocido. De repente, la llamada terminó. El pánico y el miedo me invadieron. De repente, me sentía horriblemente, terriblemente asustado. Pero, ¿por qué? El sonido de las campanas había cambiado de nuevo. Ya no sonaban como una música extraterrestre dulce, sino como el sonido de un animal herido. Esperé a que el repique terminara, pero en su lugar se hizo más fuerte hasta convertirse en un rugido bestial. El suelo comenzó a temblar bajo mis pies, haciéndome tambalear. Era como si la misma tierra estuviera gritando. Me alejé apresuradamente del sonido de las campanas, huyendo sin saber a dónde iba. Todo lo que sabía era que tenía que alejarme. Pasé innumerables árboles que todos me parecían iguales. Saltaba sobre troncos caídos y me agachaba bajo las ramas bajas. En un momento, tropecé y caí de rodillas, solo para volver a ponerme de pie sin pausa. Corrí hasta que me punzaba el costado y apenas podía respirar. Finalmente, mi cuerpo me obligó a detenerme. Miré a mi alrededor mientras jadeaba en busca de aire. Mierda. No se parecía a ningún lugar que conociera. Y había algo diferente en mi entorno, una diferencia sutil que no podía identificar, como pedirle a alguien que descifre uno de esos ilusiones ópticas donde puedes ver tanto un jarrón como 2 rostros al mismo tiempo. Los árboles estaban mal, pero no sabía por qué. Saqué mi teléfono. Tenía un 42% de batería, pero no había señal. Por supuesto. ¿Cómo podría empeorar más mi suerte? Abrí un mensaje de texto y me preparé para enviarlo al 911.
Leí en alguna parte que podías enviarles un mensaje de texto y llegaría cuando hubiera señal de nuevo. Mis dedos estaban realmente apuntando al botón de envío cuando me detuve, inseguro. ¿Qué demonios había pasado justo ahora? Lo que había pasado era que algún imbécil en el bosque, creyendo que estaba solo, decidió reproducir un video de YouTube extraño a todo volumen. Estúpidamente, me asusté. Traté de articular por qué el sonido se había vuelto tan aterrador, pero no pude. Me sentía cada vez más como un idiota. Pensé en el suelo temblando bajo mis pies. Tenía que haber sido un terremoto, ¿verdad? Estaba acostumbrado a ellos al crecer en California. Pero la costa este no tiene terremotos. Tal vez un hundimiento. Miré a mi alrededor. Pero los árboles se veían iguales para mí, sin importar cuán diferentes los sintiera. ¿Había algo sobre el musgo en los árboles? ¿Señalaba hacia el norte? Y se supone que hay que seguir un arroyo hacia arriba o hacia abajo de la dirección en que fluye. No podía andar deambulando. Mi rostro ardía de vergüenza al imaginar la mirada de mi padre cuando se enterara de esto. Mis padres siempre habían estado tan orgullosos de mi capacidad para ser autosuficiente. Miré hacia abajo en mi teléfono, preparándome para sellar mi vergüenza enviando ese mensaje de texto al 911, pero la pantalla se había vuelto completamente negra. 6 palabras brillaban en rojo escarlata, centradas en toda esa oscuridad para que resaltaran hacia mí. Te cazan de noche. Sigue corriendo. No puedo, susurré. Todo ese miedo que me había parecido estúpido e irracional hace un momento había vuelto. Mi estómago se revolvió incómodamente y tuve que sentarme o caerme porque mis rodillas ya no podían sostenerme. Elegí sentarme, acunando el teléfono entre mis manos y sin poder apartar la mirada de él, como si esperara que las palabras cambiaran ante mis ojos. Y me desmayé. Cuando desperté, hacía frío y estaba oscuro. Por un breve segundo pensé que estaba a salvo en casa y solo tenía frío porque había pateado mi manta de la cama. Esa paz no duró. Sabía que no debía moverme cuando estaba oscuro. Probablemente solo lograría perderme más en lugar de encontrar el camino. Pero tampoco podía quedarme. Es difícil de explicar, a menos que lo hayas experimentado tú mismo. ¿Alguna vez has sentido que la oscuridad se cierra sobre tu piel como una presencia física? ¿Has sentido un escalofrío entre los omóplatos por el peso de innumerables ojos observándote? Por ilógico que fuera, tenía que moverme. Quedarse en la oscuridad era rendirse y morir o volverse loco. Entendí ahora la leyenda de Prometeo. ¿Por qué se había apiadado de los humanos y se había arriesgado a todo para robar el fuego para nosotros? No era solo la comida lo que el fuego nos daba, sino la luz. Luz para ahuyentar las sombras, para mostrarte lo que realmente estaba ahí. No tenía fuego, pero sí tenía una función de linterna en mi teléfono. Funcionaba, aunque la luz era débil y apenas existente, y aunque mi pantalla seguía siendo completamente negra. ¿Era posible que hubiera alucinado esas palabras? Seguí avanzando, incapaz de ver nada más allá del haz de mi linterna. No sé cuánto tiempo tropecé en la oscuridad, solo que en algún momento me di cuenta de que la oscuridad se había atenuado un poco. Y luego vi que había menos árboles a mi alrededor y ya no necesitaba mi linterna. La apagué, mirando hacia el cielo. 3 lunas colgaban allí, llenas y plateadas. Parpadeé, me froté los ojos, sacudí la cabeza. Pero seguía viendo 3 lunas. Y cuanto más las miraba, más parecían los ojos blancos de una gran criatura muerta, mirándome de vuelta. Tengo una lesión en la cabeza, pensé. Tal vez por eso me desmayé durante tanto tiempo también. ¿Tener daño cerebral sería mejor o peor que un brote psicótico? No lo sabía. Comencé a salir del cobijo de los árboles, para cruzar lo que estaba bastante segura que era un claro, pero volvió a sonar el repique de campanas. Un instinto interno, que había dormido mientras el sueño de la civilización me envolvía en su capullo, me dijo que no me moviera. Así que me mantuve y miré el claro, partes del cual estaban iluminadas por los haces de esa extraña luz lunar plateada. Se abrió una puerta en medio del claro. Por un momento confuso, pensé que tal vez había una casa allí, que esa puerta blanca hecha de huesos relucientes estaba conectada a algo más grande. Y entonces comenzaron a salir por esa puerta, a salir de la oscuridad. Su piel brillaba en la oscuridad, blanca y pálida como un cadáver. Algunos se arrastraban hacia adelante sobre 2 patas, otros sobre 3, 5 u 8. No pude distinguir sus rostros en la oscuridad y me alegré de eso.
Lo poco que pude ver era lo suficientemente horrible. Al principio, pensé una vez más que había una casa en el claro y que había luces de Navidad colgadas a su alrededor. Pero no, eran sus ojos. Nada humano tenía ojos así. Sus ojos brillaban en rojo, verde, amarillo. Pude ver grupos de ellos agrupados como los ojos de una araña gigante. Cuando bajé la mirada a las sombras que proyectaban, vi que algunas de sus caras inferiores se retorcían, como los maxilares de una mantis religiosa. Otros tenían extraños apéndices parecidos a extremidades en sus rostros que proyectaban sombras en el suelo que ondulaban y se enroscaban. Sabía que debía moverme, pero no quería llamar la atención de estos cosas. Cuando los miraba, sus rostros ocultos en la oscuridad pero brillando con malevolencia, no pensé en extraterrestres. Pensé en monstruos, y eso se sentía bien. Eran las pesadillas de las pesadillas. Así que me quedé quieta e intenté averiguar cómo retroceder en silencio cuando probablemente había innumerables ramitas escondidas detrás de mí, listas para romperse ruidosamente con una mano o un pie descuidados. Los monstruos comenzaron a cruzar el claro, y me di cuenta con otro golpe de terror que se dirigían hacia mí. No podía quedarme quieta. Miré a mi alrededor, con desesperación, preguntándome si podría ocultarme cerca. No sé qué habría hecho, correr u ocultarme, porque justo entonces se detuvieron todos a la vez, y el primer monstruo, el que iba al frente de todos los demás, gritó. «Sal, sal, donde quiera que te estés escondiendo», dijo. Esperaba que sus voces coincidieran con el horror de su apariencia. Esperaba una voz áspera y gutural, o tal vez un chirrido alienígena, como los insectos a los que algunos de ellos se parecían. Pero en su lugar, su voz sonaba como el dulce sonido de las campanas de viento. «No te haremos daño, a menos que te hagamos buscarte». Parecía imposible que ellos, supieran que yo estaba allí, pero, ¿y si podían ver en la oscuridad? ¿O si tenían un sentido del olfato increíble? Respiré rápida y superficialmente, respirando cuidadosamente por la boca para minimizar el sonido de mi respiración. Sin embargo, al mismo tiempo, tenía un impulso casi irresistible de ponerme de pie. Era como la sensación que a veces tienes cuando estás en el borde de un acantilado o un puente y piensas en saltar. Quería que todo esto terminara. El terror que sentía al esperar a que me encontraran era mayor que el terror que sentía por lo que me harían. Y por alguna razón que no podía explicar, una parte de mí confiaba en sus palabras, que no me harían daño a menos que los obligara a hacerlo. Por alguna razón, miré mi teléfono entonces. Había más palabras brillando en la oscuridad: «Quédate quieto». Me quedé, y finalmente, algo más se movió. Alguien más. Él, ella o ellos, no podía decirlo, se levantó de unos arbustos que ni siquiera estaban a 20 o 30 pies de donde me escondía. Se tambalearon hacia las criaturas del claro y atrapé un breve vistazo de la expresión en su rostro, porque entonces pude decir que era un él. Terror agonizante. Si hubiera sabido lo que le iban a hacer, habría corrido. Incluso si me hubieran oído, tal vez habrían estado tan ocupados con él que ni siquiera se habrían molestado en perseguirme. Siempre hay otras noches para cazar. Pero no lo sabía, no podía haber sabido lo que le harían, así que me quedé y miré. Llegó a la primera cosa en el claro, la que estaba parada frente a los demás y que había hablado. Se arrodilló y tembló, sin decir nada. La criatura se estiró. No pude ver exactamente qué le estaban haciendo, pero comenzó a gritar. Chillidos agudos y perforantes. Si no hubiera visto su rostro y supiera que era un hombre, habría pensado que era una mujer gritando. Me acurruqué con los brazos rodeando mis rodillas en una bola lo más pequeña que pude. Apreté la mandíbula contra el grito que se abría paso desde mi pecho. Mi corazón latía como si fuera a estallar y salir corriendo, humeante, en la noche. Un espeso chorro de sangre negra a la luz de la luna salpicó por todo el claro. La figura se tambaleó, cayendo hacia atrás. Tuve tiempo de notar que se veía extrañamente desequilibrada, desbalanceada. Entonces, las criaturas se movieron a su alrededor, bloqueándolo de mi vista. Pero aún así gritaba y gritaba. No sé cuánto tiempo gritó, solo que al final su voz se había convertido en ladridos roncos. Y debajo del sonido de eso, sonidos de succión en el claro, de las cosas a su alrededor. «Por favor, vete», pensé, recé. «Por favor, vete». Me quedé acurrucada en una bola, todo mi cuerpo adolorido y entumecido por la posición. Tenía tanto frío, un frío como nunca antes había sentido. Pero no me moví.
No pude. Me quedé así, esforzando mis ojos para distinguir formas perversas y retorcidas en la oscuridad, hasta que finalmente escuché un sonido de desgarro húmedo y los gritos terminaron. Escuché una risa como campanas de plata, campanas de iglesia, que resonaba a través del claro. Entonces nada. Finalmente, el amanecer extendió sus dedos por el cielo y vi que el claro estaba vacío. Bueno, casi vacío. No los había oído irse ni los había visto irse, y eso era aún más aterrador. Intenté mirar a mi alrededor y levantarme al mismo tiempo, me caí, los músculos rígidos se negaban a cooperar. No había nada, nadie, detrás de mí. Caminé en círculo, tratando de estirar mis músculos. Después de un rato, me acerqué al claro. No quería ver y quería ver al mismo tiempo. Había una pequeña parte de mí que aún no podía creer lo que había sucedido. Seguramente, decía esa parte de mí, seguramente no pudo haber sido tan malo como pensabas. Cuando lo vi, no supe al principio que estaba mirando. Porque no era humano. Era un montón de carne decorado con órganos brillantes. Cuerdas de intestino se derramaban de ese montón de carne y vi que empapaba la hierba de debajo con un rojo profundo. La sangre aún estaba húmeda y fresca, y el olor metálico se aferraba a mí. Seguía intentando darle sentido. Pero no había nada que pudiera tener sentido, nada de ello que se pareciera a un cuerpo humano o incluso a extremidades humanos o pies. Esas cosas lo habían reducido a una ruina roja. Vomité justo a su lado, sin poder detenerme. La idea de que estaba profanando lo que quedaba de él hizo que vomitara aún más. No fue hasta que hube expulsado todo lo que tenía mi estómago que pude levantarme. Me alejé, tranquilamente. Aún podía ver ese montón de carne cada vez que cerraba los ojos, pero seguía adelante. Mi garganta ardía, tanto por vomitar como por la sed. El miedo me había hecho olvidar lo sedientos y hambrientos que estábamos, pero ahora había vuelto. Donde quiera que mirara, los árboles se veían iguales entre sí. Y no podía oír el sonido del agua corriendo en ninguna parte. De repente, supe con absoluta certeza que iba a morir. Si las cosas de anoche no me atrapaban, moriría de deshidratación. Demasiado joven para morir, pero lo iba a hacer. Pensé en mi padre y me dije que no llorara, que eso solo empeoraría mi deshidratación, y lloré de todos modos. No pude detenerme. Me dejé caer contra el árbol más cercano y sollocé con tanta fuerza que pude saborear sangre en mi garganta. Mi teléfono zumbó en mi mano. Lo miré por instinto y, a pesar de las lágrimas, vi las palabras. Sigue el arroyo a la derecha. Sigue adelante. Intenté escribir algo en respuesta, pero no había teclado bajo mis dedos, nada que pudiera presionar. Mantuve presionado el botón de encendido, maldiciéndome por no haberlo pensado antes, pero tampoco funcionó. La frustración aumentó y pensé, muy seriamente, en arrojar el teléfono al bosque. En su lugar, acerqué el teléfono a mi cara, como si le estuviera hablando a alguien. ¿Quién eres tú? ¿Qué mierda está pasando? Miré mi teléfono y vi que las palabras habían cambiado. Supongo que debería haberme asustado o preocupado. Cuando la realidad se adelgaza, se abren puertas. ¿Cómo salgo de aquí? Las palabras no cambiaron, así que lo intenté de nuevo. ¿Qué eran esas cosas? Ellos cazan. Sí, ya lo entendí. Respiré con una sacudida después de otra. ¿Cómo me alejo de ellos? El sonido de las campanas te avisará. Está bien, está bien. Me reí, y aunque el cansancio, podía oír el borde de histeria en ella. Sonaba como la risa de alguien desequilibrado, así que me detuve. ¿Cómo salgo de aquí? Cuando la realidad se adelgaza, se abren puertas. Entonces arrojé mi teléfono. Rebotó en un árbol y se disparó hacia el bosque. Luego, escuché el sonido del teléfono que sonaba y corrí hacia él. Me dejé caer sobre manos y rodillas, buscando desesperadamente entre las hojas hasta que mi mano tocó el frío metal. La esperanza ardía en mi pecho, como brasas incandescentes. Hola. Hola. Prácticamente grité las palabras, y mi garganta me recordó de nuevo cuánto me dolía. Hubo una fuerte explosión de estática, y lo alejé de mí, haciendo una mueca. Era la voz de una mujer, que conocía bien. Casi solté mi teléfono. Mamá. Susurré. No podía ser ella, ella estaba muerta. Ella está muerta. Tienes que... Una ráfaga de estática. Encontrar la puerta.
Por favor, ayúdame, mamá. Volví a llorar, tan fuerte que casi no podía hablar. Necesito ayuda. Puerta. La llamada terminó. Miré el teléfono, esperando. Pero no había nada más. Ni palabras, ni llamada telefónica. ¿Realmente había sido mi madre? Sonaba como ella, pero ella estaba muerta. Había muerto hace 2 años, convertida en carne molida por el accidente automovilístico. Me levanté, el teléfono apretado en mi mano izquierda tan fuertemente que mis dedos estaban entumecidos. Y entonces comencé a caminar hacia la derecha, hacia donde supuestamente estaba el arroyo. ¿Qué más puedo hacer? Estoy tan asustada. Creo que estoy a salvo por ahora. Creo que tengo hasta que se ponga el sol de nuevo. Después de todo, cazan de noche. Pero, ¿qué hago entonces? ¿Por cuánto tiempo puedo correr u ocultarme? No sé si lo verás. No sé si algo de esto está llegando. Pero si lo haces, por favor envía ayuda. Sé que mi papá me estará buscando. Por favor, dile que estoy bien, al menos por ahora. Y pase lo que pase, si escuchas campanas sonando en el bosque, corre.